El salón principal de la hacienda Los Encinos brillaba bajo la luz de los candelabros antiguos de bronce. La mesa imperial de caoba, que había pertenecido al bisabuelo de la familia Domínguez, estaba dispuesta para 15 comensales con la porcelana y cristalería que solo se usaban en ocasiones especiales. Hoy era una de ellas. Don Gonzalo Domínguez Herrera, patriarca del clan y fundador de Construcciones Domínguez, cumplía 75 años. La celebración, sin embargo, tenía un segundo propósito no anunciado: presentar formalmente al sucesor que tomaría las riendas del imperio constructor que daba empleo a más de 3.000 personas en todo México. A las 8 en punto, comenzaron a llegar los invitados. Primero Javier, el mayor de los 3 hijos de don Gonzalo, acompañado de su esposa Mariana y sus 2 hijos adolescentes. A sus 50 años, Javier proyectaba la imagen del perfecto ejecutivo mexicano: traje impecable, sonrisa confiada, apretón de manos firme. Como actual director comercial de la empresa, era el favorito para la sucesión. Luego entró Elena, la única hija, de 45 años. Arquitecta reconocida y directora de proyectos especiales, llegó sola, como de costumbre. Su divorcio hace 3 años había sido tema de conversación en los círculos sociales de Polanco, pero nadie se atrevía a mencionarlo en su presencia. Su férrea dedicación al trabajo tras la separación la había convertido en pieza clave del negocio familiar. Por último, apareció Ricardo, el menor, de 42 años. A diferencia de sus hermanos, vestía de manera más casual: pantalón de lino y guayabera blanca. Sin esposa, sin hijos y sin cargo importante en la empresa, ocupaba nominalmente el puesto de asesor financiero, aunque todos sabían que era una posición creada por su padre para mantenerlo en nómina. Saludó tímidamente y se dirigió directamente al rincón menos iluminado del salón. El rarito, como siempre escondiéndose, murmuró Javier a Elena cuando creía que nadie podía escucharlos. Elena sonrió disimuladamente, mientras Ricardo fingía no haber oído el comentario. Era una dinámica familiar establecida hace décadas: Javier, el exitoso; Elena, la brillante; Ricardo, el prescindible. Incluso para don Gonzalo, quien tomaba asiento en la cabecera con la ayuda de su bastón de caoba, la presencia de su hijo menor parecía más una obligación que un deseo. «Familia», comenzó el patriarca una vez que todos estuvieron sentados. Su voz, aunque debilitada por los años, aún comandaba respeto inmediato. «Esta noche no solo celebramos mis 75 años, sino también el futuro de lo que hemos construido juntos. Construcciones Domínguez ha sido mi vida, pero es hora de mirar hacia adelante». Los presentes intercambiaron miradas. La sucesión era un tema que había creado tensiones silenciosas durante los últimos años. Javier y Elena habían competido discretamente por el favor de don Gonzalo, mientras Ricardo observaba desde las sombras. «He tomado una decisión que garantizará la continuidad y el crecimiento de nuestro legado», continuó don Gonzalo, disfrutando el momento de expectación. «A partir del 1 del mes entrante, Javier asumirá la presidencia ejecutiva». Un aplauso educado recorrió la mesa. Nadie parecía sorprendido, excepto quizás Elena, quien mantuvo una sonrisa profesional que no alcanzaba sus ojos. Javier, por su parte, asentía con falsa humildad. «Elena será nombrada vicepresidenta de operaciones, con control total sobre los nuevos desarrollos inmobiliarios», añadió don Gonzalo, un premio de consolación que pareció suavizar la expresión de su hija. Luego, con un gesto casi desinteresado hacia su hijo menor, agregó: «Y Ricardo continuará en su posición actual, apoyando desde el área financiera». Ricardo asintió levemente, su rostro impasible. 25 años de menosprecio lo habían entrenado para ocultar cualquier reacción. Mientras los demás brindaban por el anuncio, él observaba la escena como quien mira un tablero de ajedrez donde cada pieza está exactamente donde la quiere. La cena transcurrió entre anécdotas del pasado y proyecciones sobre el futuro grandioso de la empresa bajo el liderazgo de Javier. Nadie notó la ausencia momentánea de Ricardo, quien se excusó discretamente después del plato principal. Tampoco notaron cuando regresó, justo a tiempo para el postre y los brindis finales. «Por los próximos 50 años de Construcciones Domínguez», proclamó don Gonzalo, levantando su copa. «Por los próximos 50 años», repitieron todos, incluyendo a Ricardo, quien por primera vez en la noche sonreía genuinamente. A las 10:30 de la noche, mientras los comensales se despedían, Ricardo se acercó a su padre. «Papá,
¿Podríamos hablar un momento en privado? Preguntó con una deferencia que ocultaba perfectamente sus intenciones. ¿No puede esperar a mañana, hijo? Estoy cansado, respondió don Gonzalo, sin molestarse en disimular su desinterés. Es importante, insistió Ricardo. Tiene que ver con las acciones de la empresa. La mención de las acciones captó la atención de don Gonzalo, quien asintió brevemente y lo condujo a su despacho, una habitación revestida de madera oscura donde se habían cerrado los tratos más importantes de la empresa durante 3 décadas. Una vez solos, Ricardo adoptó una postura diferente, más erguido, más seguro, y reconocible para quien solo conocía al hijo sumiso y callado. ¿De qué acciones hablas?, preguntó don Gonzalo, tomando asiento tras su escritorio. Ricardo extrajo un sobremanila de su portafolio y lo depositó frente a su padre. Hace exactamente 20 años, cuando cumpliste 55, anunciaste que Javier sería tu sucesor eventual, comenzó Ricardo. Ese mismo día, me relegaste a un puesto sin importancia mientras mis hermanos se burlaban. ¿Lo recuerdas? No veo que tiene que ver una decisión administrativa con... Ese día, continuó Ricardo, interrumpiendo a su padre por primera vez en su vida, decidí que cambiaría las reglas del juego. Dentro de este sobre está el resultado de 2 décadas de trabajo silencioso. Don Gonzalo abrió el sobre con impaciencia creciente. Conforme revisaba los documentos, su rostro pasó de la curiosidad al desconcierto y finalmente al horror. Esto no es posible, murmuró. Estas acciones. ¿Cómo? Durante 20 años, explicó Ricardo con calma, cada peso que ganaba, cada bono, cada herencia de los tíos y abuelos que nadie quería, lo invertí en un solo propósito: adquirir acciones de Construcciones Domínguez a través de empresas fantasma y testaferros. Acciones que tú, Javier y Elena vendieron para financiar sus estilos de vida extravagantes, creyendo que quedaban en manos de inversionistas dispersos. Don Gonzalo revisaba frenéticamente los documentos que mostraban la verdad innegable. Ricardo controlaba el 51% de las acciones de la empresa familiar. Mientras sus hermanos ocupaban oficinas lujosas y aparecían en revistas de negocios, Ricardo había tejido silenciosamente una telaraña financiera que ahora los atrapaba a todos. ¿Por qué?, fue lo único que atinó a preguntar el patriarca, su rostro pálido bajo la luz de la lámpara de escritorio. ¿Por qué?, repitió Ricardo, con una sonrisa triste. Porque durante toda mi vida fui el rarito, el prescindible, el que no tiene madera para los negocios. Mientras Javier desfalcaba proyectos para comprar su yate, y Elena saboteaba a sus competidores para ganar licitaciones, yo era el invisible. El que no merecía ni siquiera ser considerado para liderar lo que también era mi herencia. Si quieres dinero, podemos negociar una. No quiero dinero, papá, interrumpió Ricardo. Quiero justicia. Y mañana, en la reunión del consejo directivo, la obtendré cuando anuncie que, como accionista mayoritario, asumiré la presidencia de Construcciones Domínguez. Don Gonzalo Domínguez, el hombre que había negociado con presidentes y gobernadores, se derrumbó en su sillón como si hubiera envejecido 10 años en un instante. No puedes hacerle esto a tu familia, suplicó. La familia me lo hizo a mí primero, respondió Ricardo, levantándose para marcharse. Descansa, papá. Mañana será un día histórico para los Domínguez. La noticia cayó como una bomba en la reunión del consejo directivo al día siguiente. Javier, quien había llegado con la confianza de quien ya se siente presidente, tuvo que ser asistido por su secretaria cuando casi se desmaya al enterarse que su hermano menor, el insignificante Ricardo, era en realidad el dueño mayoritario de la empresa. Elena, siempre más pragmática, intentó negociar inmediatamente. Debe haber un acuerdo posible, Ricardo. Podemos formar un triunvirato, los 3 hermanos liderando juntos como siempre debió ser. ¿Juntos? La risa de Ricardo resonó en la sala de juntas. ¿Cómo aquella vez que presenté la propuesta para modernizar nuestros procesos y tú la rechazaste sin siquiera leerla, para luego implementarla con tu nombre 6 meses después? O como cuando Javier me envió a supervisar la obra en Chiapas esperando que fracasara, y cuando fue un éxito, ¿tomó el crédito? Los miembros externos del consejo observaban el drama familiar con incomodidad profesional. El abogado de la empresa confirmó lo inevitable: los documentos eran legítimos. Ricardo Domínguez era, efectivamente, el accionista mayoritario y tenía todo el derecho legal de asumir la presidencia.
Don Gonzalo, envejecido y derrotado, presenció cómo su hijo menor tomaba control de la empresa que había construido desde cero. El patriarca se había presentado a la reunión con la esperanza de mediar, de encontrar un compromiso. Pero pronto quedó claro que Ricardo había planeado este momento con una precisión matemática que nadie le había reconocido jamás. Mi primera decisión como presidente, anunció Ricardo con firmeza, será una auditoría completa de todos los proyectos dirigidos por Javier y Elena en los últimos 10 años. El rostro de sus hermanos palideció. Ambos conocían las irregularidades que habían cometido, confiados en que su padre miraría hacia otro lado, como siempre había hecho. Mi segunda decisión será una reestructuración del equipo directivo basada estrictamente en mérito y capacidad, no en apellidos. Para cuando la reunión terminó, la dinastía Domínguez tal como había existido durante 3 generaciones había sido completamente transformada. Javier y Elena salieron de la sala sin dirigir la palabra a su hermano menor, mientras don Gonzalo permanecía sentado, mirando fijamente la mesa de juntas como si buscara en ella respuestas que nunca encontraría. Ricardo, ahora solo en la gigantesca sala, observó por la ventana los edificios de Santa Fe, muchos de ellos construidos por la empresa familiar. Debería sentir satisfacción, triunfo, vindicación. Pero lo único que sentía era un vacío inmenso. En los meses siguientes, Construcciones Domínguez sufrió una metamorfosis completa bajo el liderazgo de Ricardo. Las auditorías revelaron desfalcos millonarios en los proyectos de Javier, quien enfrentaba ahora posibles cargos criminales. Elena, aunque más cuidadosa en sus manejos, fue implicada en esquemas de soborno para obtener contratos públicos. Don Gonzalo, devastado por las revelaciones, sufrió un infarto menor y se recluyó en su hacienda de Cuernavaca, negándose a hablar con cualquiera de sus hijos. Una tarde de diciembre, 6 meses después de su ascenso, Ricardo se encontraba revisando planos en su nueva oficina, la misma que su padre había ocupado durante décadas, cuando Marisol, su asistente, anunció una visita inesperada. Su sobrina Valeria está aquí, licenciado. Dice que es urgente. Valeria, la hija mayor de Javier, había sido la única de la nueva generación que siempre había tratado a Ricardo con respeto genuino. A sus 22 años, estudiaba administración y mostraba más interés genuino por la empresa que su propio padre. Tío Ricardo, comenzó apenas entró, sin molestarse en saludar formalmente. ¿Es cierto que piensas presentar cargos contra mi papá? Ricardo suspiró. Los rumores corrían rápido en los círculos empresariales de la Ciudad de México. La fiscalía tiene la evidencia, Valeria. Ya no está en mis manos. ¿Y qué pasará con la familia? ¿Con el abuelo? Está destrozado, tío. Esta venganza tuya lo está matando lentamente. La palabra venganza golpeó a Ricardo como una bofetada. Él lo había llamado justicia, corrección necesaria, saneamiento empresarial. Pero en boca de su sobrina, la realidad era cruda y simple, venganza. No es tan sencillo, Valeria. Tu padre y tu tía no solo me menospreciaron a mí, robaron a la empresa, engañaron a clientes, pusieron en riesgo a trabajadores con construcciones deficientes para aumentar ganancias. Lo sé, respondió ella, sorprendiéndolo. Siempre lo supe. Y es horrible. Pero tú eres diferente, tío. Si solo quisieras justicia, habrías dejado que las autoridades actuaran sin destruir el nombre de la familia en el proceso. Las palabras de Valeria resonaron en la mente de Ricardo durante días. ¿Era realmente diferente a sus hermanos? ¿O simplemente había perfeccionado un resentimiento durante 20 años hasta convertirlo en el arma perfecta? Una semana antes de Navidad, Ricardo condujo hasta la hacienda Los Encinos, donde don Gonzalo pasaba sus días en soledad. El patriarca, notablemente envejecido, lo recibió en la misma sala donde meses atrás había anunciado una sucesión que nunca ocurriría. ¿Vienes a verificar si ya estoy muerto?, preguntó con amargura. Vengo a hablar, papá. Sobre el futuro. Lo que siguió fue una conversación que debió haber ocurrido décadas atrás. Don Gonzalo, despojado de su poder y arrogancia, admitió por primera vez que nunca había entendido a su hijo menor, que lo había subestimado porque no encajaba en su molde del hombre de negocios mexicano que él representaba. Ricardo, por su parte, expresó el dolor acumulado durante toda una vida de sentirse invisible, de buscar desesperadamente la aprobación que nunca llegó. ¿Qué quieres realmente, Ricardo?,
Preguntó finalmente don Gonzalo. Ya tienes la empresa, has humillado a tus hermanos, me has demostrado que estaba equivocado. ¿Qué más buscas? Ricardo guardó silencio largo rato antes de responder. Quería respeto. Pero me he dado cuenta que el respeto obtenido a través del miedo no es verdadero respeto. Esa conversación marcó el inicio de un cambio sutil pero significativo. Aunque no retiró las evidencias contra sus hermanos, Ricardo trabajó discretamente con los fiscales para negociar acuerdos que incluían devolución de fondos y servicio comunitario en lugar de prisión. Contrató a asesores de relaciones públicas para minimizar el daño a la reputación de la empresa, presentando los cambios como una reestructuración necesaria en lugar de un escándalo familiar. Invitó a Valeria a unirse a la empresa como aprendiz, reconociendo en ella el talento genuino que su padre nunca había valorado. Y estableció una fundación a nombre de su madre fallecida para financiar programas educativos en las comunidades donde Construcciones Domínguez operaba. Para la Nochebuena, algo extraordinario ocurrió en la hacienda Los Encinos. Por primera vez en meses, la familia Domínguez completa se reunió alrededor de la mesa. La tensión era palpable. Javier, despojado de su arrogancia anterior, apenas hablaba. Elena mantenía una dignidad estoica, evitando mirar directamente a Ricardo. Fue don Gonzalo quien, sorprendentemente, rompió el hielo. Esta noche, comenzó con voz débil pero decidida, quiero reconocer mis errores como padre y como líder. Construí un imperio, pero fallé en construir una familia verdadera. Favorecí a quienes se parecían más a mí, sin ver el valor de la diferencia. Sus palabras abrieron compuertas que habían permanecido cerradas durante décadas. Entre lágrimas, reproches y finalmente, tenues gestos de reconciliación, los Domínguez comenzaron el doloroso proceso de reconstruirse como familia. No fue un final feliz de cuento de hadas. Javier eventualmente dejó la empresa para iniciar un pequeño negocio propio, lejos del apellido familiar. Elena permaneció, pero en un rol reducido, enfocada en proyectos sociales donde su talento arquitectónico podía realmente beneficiar a comunidades necesitadas. Don Gonzalo falleció 2 años después, en paz con sus 3 hijos aunque lamentando el tiempo perdido. Y Ricardo, el otrora invisible, transformó Construcciones Domínguez de un imperio construido sobre la vanidad y la apariencia a una empresa reconocida por su integridad y responsabilidad social. El socio silencioso que se había convertido en la voz más poderosa. 5 años después de aquella cena de cumpleaños que lo cambió todo, Ricardo contemplaba la Ciudad de México desde su oficina mientras le explicaba a Valeria, ahora su mano derecha, una lección que había tardado demasiado en aprender. La venganza es como construir sobre arena, sobrina. Puede parecer impresionante por un tiempo, pero eventualmente colapsa. Lo que permanece, lo que realmente importa, es lo que construimos pensando en quienes vendrán después. Valeria, quien había presenciado toda la transformación, asintió comprensivamente. ¿Te arrepientes de lo que hiciste, tío? Ricardo reflexionó antes de responder. Me arrepiento de haber esperado tanto para actuar, de haber alimentado el resentimiento hasta que se volvió tóxico. Pero no me arrepiento de haber reclamado mi lugar. A veces es necesario romper algo completamente para reconstruirlo mejor. En el horizonte, los edificios modernos se mezclaban con las estructuras coloniales. Igual que en la empresa familiar ahora convivían las viejas tradiciones con nuevas formas de hacer negocios. El socio silencioso había encontrado su voz, y con ella, un propósito mayor que la simple venganza. Porque en las familias mexicanas, como en sus edificios centenarios, lo que sobrevive no es lo más fuerte ni lo más imponente, sino lo que tiene cimientos verdaderos, capaces de resistir no solo los terremotos literales sino también los emocionales que inevitablemente sacuden a cada generación.